Doctor, nos sentimos muy honrados de tener la oportunidad de entablar esta conversación con un experto como lo es usted. Y estamos seguros de que su participación enriquecerá significativamente nuestro entendimiento y perspectiva sobre el importante tema de las complicaciones en el embarazo. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ok, entonces, si le parece, vamos a comenzar con las preguntas. Cuando hablamos de complicaciones en el embarazo, ¿a qué nos referimos? Pues es todo aquello que ponga en riesgo el bienestar tanto del bebé, del feto, como de la mamá o de ambos. Toda complicación médica que pudiera poner en riesgo la culminación del embarazo o que pudiera poner también en riesgo la salud o incluso la vida de la futura madre. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Nos podría dar algunos ejemplos comunes de las complicaciones en el embarazo y una breve explicación, por favor? Pues en realidad es un campo muy amplio, ¿sí? Son muchísimas las complicaciones que se pueden presentar y son muy variadas, pero en general las podemos dividir como complicaciones del primer trimestre, del segundo trimestre y del tercer trimestre. Pues del primer trimestre obviamente las más comunes pues son las amenazas de aborto o el aborto en sí. Durante el segundo trimestre pues se puede también presentar abortos, se pueden presentar ruptura de membranas, puede presentarse parto prematuro, y durante el tercer trimestre pues todas las complicaciones que puedan desencadenar el nacimiento de un recién nacido de manera prematura y todas las complicaciones que pueden afectar tanto la morbilidad y pueden, representar afección en la morbilidad y la mortalidad de la mujer. Como pueden ser los casos más comunes, pues son la preeclampsia, la hemorragia obstétrica, la diabetes gestacional. Pero en sí, pues son muchas las complicaciones. Ok. ¿Y cuál sería el porcentaje de mujeres que llegan a experimentar complicaciones durante el embarazo? Pues es también muy amplio el porcentaje, bueno, más bien es muy variable el porcentaje. Por ejemplo, los abortos pueden afectar hasta el 10% de las pacientes, los abortos clínicos identificados como tal. Y, por ejemplo, complicaciones serias como pudiera ser la preeclampsia severa o la hemorragia obstétrica pueden afectar hasta el 5% de las pacientes embarazadas. Okay. Doctor, cuando hablamos de la preeclampsia, ¿a qué nos referimos? Entra dentro del grupo de enfermedades que se denominan trastornos hipertensivos del embarazo, ¿sí? Son complicaciones asociadas al embarazo en el cual la paciente generalmente durante el tercer trimestre presenta afecciones multiorgánicas que pueden desencadenar complicaciones serias tanto para el bebé como para la mamá. La manifestación clínica típica o el dato que nos indica que pudiera estar presentándose el trastorno es invariablemente la elevación de la presión arterial en la paciente embarazada. Aunque se ha descrito que esto puede suceder a partir de la semana 22, en realidad es mucho más frecuente siempre ya en la última etapa del tercer trimestre. Generalmente solo queda como una afección leve, donde no trasciende a más, pero un porcentaje de las pacientes puede tener una afección severa. Y ahí el riesgo de mortalidad, tanto para bebé como para la paciente, pero sobre todo para la paciente, es muy alto. Entonces, dentro del control del embarazo, sin duda alguna, yo creo que todos los ginecólogos es algo que siempre estamos tratando de detectar de manera intencionada, cuál es la paciente que durante su control del embarazo desarrolló trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Ok, gracias. ¿En qué momento se recomienda realizar la primera visita prenatal y cuál sería la importancia? Pues definitivamente en cuanto la paciente sepa que está embarazada. Si una paciente tiene un retraso menstrual y ha estado expuesta al embarazo, pues lo ideal es que en cuanto tenga un retraso se haga una prueba de embarazo y en dado caso de que salga positiva, pues comunicarse con el ginecólogo de su confianza para que él le dé las indicaciones para su primera valoración.
Es importante esto porque sí hay algunas situaciones o algunas complicaciones del embarazo que se pueden detectar Doctor, de manera temprana. Nos comentan que si se podría hacer un poquito para atrás para que el público lo pueda visualizar de una mejor manera. Muchas gracias. Perdón. A ver, ahí. ¿Sí? Sí, creo que ¿Se ve mejor? Sí, se ve mejor. Bueno, entonces le repetiré la pregunta, que era ¿en qué momento se debe realizar la primera visita prenatal y cuál sería la importancia de esta visita? Bueno, pues no sé si se escuchó, pero bueno, para repetir, lo ideal es que en cuanto una paciente sepa que está embarazada, se comunique con su ginecólogo de confianza para que le dé las indicaciones para llevar a cabo la primera valoración. Y yo creo que eso es importante porque hay algunas complicaciones del embarazo que se pueden detectar de manera muy temprana. Y pues obviamente si en dado caso que se presenten esas complicaciones se pueden resolver de una manera más fácil. Entonces, en cuanto la paciente sepa o tenga una prueba positiva de embarazo, se sepa embarazada, pues lo ideal es a comunicarse con su médico, con su ginecólogo de confianza y que él le dé las indicaciones para la primera cita médica. Ok, en cuanto a los exámenes prenatales, ¿cuáles son los que son obligatorios y cuál es la importancia? Bueno, se recomienda que dentro del primer trimestre la paciente se haga, obviamente, su ultrasonido, su valoración ecográfica, pues para detectar y valorar la viabilidad del embarazo. ¿Sí? Posteriormente, también en esos primeros 3 meses del embarazo, se le solicita a la paciente unos análisis generales, que son los análisis de sangre, de orina, en el cual nos permite pues valorar las condiciones generales de la paciente en esa primera etapa del embarazo. Esto obviamente con la finalidad de detectar a aquella paciente que pudiera tener alguna alteración desde el inicio del embarazo que pudiera complicar la evolución del embarazo y corregirla. ¿Sí? Entonces, dentro de los estudios que se piden generalmente, pues van a incluir una biometría hemática, unas pruebas de función metabólica, en este caso la glucosa, pruebas de función renal. Y se mandan a pedir estudios de enfermedades de transmisión sexual, específicamente VIH, sífilis. Se manda a pedir un urocultivo. La mayoría de los médicos pide un examen general de orina, pero está recomendado que el primer estudio sea mejor un urocultivo y se manda a tipificar el tipo sanguíneo de la paciente. Ya posteriormente existe un estudio muy especializado que cada vez se usa más, en el cual nos apoyamos con los médicos materno-fetales, en el cual ellos hacen un estudio que se llama tamizaje del primer trimestre, que su función específica es tratar de detectar de una manera muy temprana, o sea, cuando el embarazo es muy pequeñito todavía, alteraciones alteraciones, por ejemplo, el síndrome de Down, se puede detectar de una manera muy temprana. Entonces, por ejemplo, aquí en la práctica de nosotros, aquí en mi consultorio, recomendamos a todas las pacientes que se hagan ese estudio durante el primer trimestre. Y pues la verdad vale mucho la pena porque ayuda a descartar muchas cosas que yo creo que les preocupa a todas las parejas que están esperando un bebé, se pueden descartar de una manera muy temprana. Ok, gracias. ¿Nos podría platicar acerca de cómo podemos considerar un embarazo de alto riesgo? Bueno, el embarazo de alto riesgo es un término a lo mejor que se queda un poquito ambiguo, pero en general engloba a todos aquellos factores, tanto maternos o fetales, que pudieran desencadenar un resultado deleterio del embarazo, ¿sí? O sea, donde no se pueda llevar el embarazo a término o no se pueda llevar tanto a asegurar pues el bienestar tanto materno como fetal, todo lo que pudiera complicar la viabilidad del embarazo se le pudiera denominar como un factor de alto riesgo. Hablando de los exámenes,
¿esto de qué manera influyen en la detección temprana de posibles complicaciones? Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que el control de un embarazo o el seguimiento de un embarazo es un proceso dinámico, ¿sí? O sea, debemos de ser conscientes, primero nosotros los médicos y posteriormente transmitírselo a las pacientes, que hay complicaciones que se pueden presentar en cualquier momento del embarazo. Entonces, no necesariamente los estudios que tú hagas al inicio de un embarazo te pueden descartar que se puedan presentar complicaciones posteriormente. Entonces, la idea es que la paciente lleve al menos una visita mensual durante el transcurso de su embarazo, y ya en las postrimerías del embarazo, entonces sí, incluso un seguimiento más cercano, por ejemplo, ya en las pacientes de término que están a la expectativa de desencadenar trabajo de parto, incluso las revisiones pueden ser semanales o incluso más frecuentes, ¿sí? Y esto con la finalidad de detectar cualquier alteración o cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo tanto al bebé como a la mamá, y resolverla, ¿sí? Ahora, también es importante mencionar que todas las pruebas tienen sus limitaciones, ¿sí me entiendes? O sea, hay cosas que no se pueden detectar incluso con el mejor de los seguimientos, ¿sí? Por ejemplo, hay situaciones o hay malformaciones, sobre todo malformaciones cardíacas, que generalmente se manifiestan hasta que nació el bebé, aunque todas las valoraciones previas durante el embarazo hayan resultado normales. Hay situaciones o complicaciones que se manifiestan hasta que nace el bebé. Entonces, también hay que entender que las herramientas que nosotros tenemos pues tienen sus limitaciones. Okay. Doctor, ¿y cuáles serían las señales de alerta que nos podrán indicar complicaciones? Bueno, por ejemplo, en el primer trimestre, pues invariablemente el dato de alarma que siempre indica que pudiera algo ir mal con el embarazo, pues es el sangrado transvaginal. Ya durante el segundo trimestre, pues se pudiera también presentar el sangrado, la salida de líquido transvaginal de manera abundante, datos de procesos infecciosos activos tales como fiebre, ¿sí? También es muy importante que a partir de la segunda mitad del embarazo, la detección de los movimientos fetales por parte de la mamá. La mamá, por ejemplo, sabe reconocer perfectamente el patrón de movimientos de su bebé, sabe cuándo sí y cuándo no se mueve. Entonces, un dato muy certero de que algo pudiera andar mal es que la mami detectara que no se ha movido el bebé como lo hace normalmente en el transcurso de todo un día, y eso es un dato de alarma. Por ejemplo, ya en las últimas etapas del embarazo, lo mismo, la disminución de los movimientos fetales, la cefalea, o sea, el dolor de cabeza, ver lucecitas, zumbido de oídos, malestar general. Todo eso pudiera indicarnos en la cuestión sintomática de la paciente que algo no pudiera andar bien durante el embarazo. Y bueno, ya nosotros, dentro de nuestras valoraciones, pues ya específicamente se buscan, digamos, los marcadores o los hallazgos que nos pudieran indicar que algo no anda bien. Les tomamos la presión arterial, sus signos vitales, las pesamos, la valoración ecográfica es muy importante. Los estudios que se van haciendo durante el transcurso del embarazo también nos orientan sobre la evolución del embarazo. Pero en relación a lo sintomático, eso yo creo que es lo más importante, que siempre debe estar al pendiente la paciente. Y acudir inmediatamente pues, con el ginecólogo, ¿verdad? Y obviamente pues aquí la comunicación es importante. Pues ahorita ya en realidad, por ejemplo, con los medios tales como por ejemplo el WhatsApp, pues te permite que todas las pacientes te manden mensajes en relación a algún síntoma o algún problema que tienes. Tú ahí ya sabes diferenciar como médico cuál amerita que la revises de inmediato, cuál no es un dato en realidad de alarma. Pero sí, definitivamente pues la comunicación con el médico es primordial. Sí. La siguiente pregunta es, nos habla acerca del perfil biofísico fetal. ¿Nos podrá decir de qué se trata y qué se evalúa?
y cómo se realiza? Bueno, es una prueba que ya cada vez está más en desuso. Inicialmente se descubrió en la década de los 80 con la finalidad de detectar aquellos fetos que tenían un alto riesgo de asfixia en útero, ¿sí? Cuando empezó el uso generalizado del ultrasonido, entonces intencionadamente se buscaron marcadores que se pudieran realizar por medio del ultrasonido con la finalidad de detectar aquellos bebés que tenían alto riesgo de asfixia. Entonces toma en cuenta algunos parámetros ecográficos como los movimientos respiratorios, el tono fetal, los movimientos fetales, el índice de líquido amniótico, y se complementa con un trazo impreso de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces se describieron esos factores, o más bien esos hallazgos por ultrasonido y asociados con el registro cardiotocográfico, y se lograba determinar cuál bebé estaba en condiciones óptimas o cuál estaba en riesgo de asfixia crónica. Pero la verdad es un estudio muy engorroso, muy tardado, poco práctico, y en realidad pocas veces se ha realizado como fue descrito inicialmente. Ya posteriormente se implementó algo que se llama perfil biofísico modificado, en donde ya no se valoraban tantos parámetros ecográficos, ya nada más se valora el índice de líquido amniótico y se complementa con el registro cardiotocográfico, y con esos dos uno podía valorar o determinar el bienestar del feto, y eso es lo que se hace generalmente en la práctica. Ahora, con los equipos de ultrasonido que existen actualmente, pues ya prácticamente todos los ginecólogos están familiarizados también con la flujometría Doppler, y esa también es una herramienta ya muy específica durante la valoración ecográfica de los embarazos, que también nos permite valorar la perfusión a través de la placenta hacia el feto. Entonces, ya el perfil biofísico como tal, en realidad ya no es tan utilizado como inicialmente se intentó que se usara. Hace unos momentos nos mencionaba la prueba de la tolerancia a la glucosa. ¿Esta prueba en qué consiste y para qué se realiza, doctor? Bueno, la diabetes gestacional entra como una de las complicaciones más frecuentes del embarazo. Entonces, por ejemplo, nosotros que somos el país con más diabéticos del mundo, pues en automático podemos esperar que un alto porcentaje de las pacientes embarazadas o sean diabéticas desde antes del embarazo o desarrollen lo que se denomina diabetes gestacional, que si no se detecta de manera oportuna y no se controla, entonces sí puede repercutir tanto en el bienestar del bebé como de la madre, ¿sí? Entonces, la curva de tolerancia a la glucosa es una prueba dinámica que nos permite valorar la condición metabólica en relación al metabolismo de los carbohidratos de la mamá. De manera habitual se recomienda que en la transición del segundo al tercer trimestre todas las pacientes embarazadas se hagan una prueba de tolerancia a la glucosa. Hay varias maneras de las que están descritas, con varias tomas, con diferentes medidas de glucosa, pero la que más se recomienda es que la paciente se realice una toma de la glucosa sérica en ayunos, que acuda a un laboratorio y le tomen una muestra de sangre, para detectar, para que determinen el nivel de glucosa en ayuno. Posteriormente le dan una bebida dulce que contiene 75 gramos de glucosa, y a las 2 horas de haber tomado la bebida dulce le vuelven a tomar otra muestra sanguínea y se valora cómo estaba la glucosa en ayuno, pero lo más importante es valorar la capacidad de respuesta para el metabolismo de la glucosa a las 2 horas de haber ingerido la bebida dulce. Entonces, con eso nosotros nos mandan un resultado, los laboratorios, y determinamos si la paciente metaboliza adecuadamente los carbohidratos, tiene algo que se llama intolerancia a los carbohidratos, que es cuando no la metaboliza adecuadamente, pero todavía se mantiene dentro de un rango, digamos, no alarmante, y también ya nos permite detectar a pacientes con diabetes gestacional, que obviamente pues se tienen que tratar.
Y también se recomienda que si durante el primer trimestre el médico detecta alguna paciente con alto riesgo de desarrollar diabetes gestacional o de que ya tenga diabetes previa al embarazo, desde la primera cita se manda a hacer una curva de tolerancia a la glucosa, pero esta es en ayuno, es con 50 gramos de glucosa y a la hora se vuelve a tomar otra muestra y ahí ya se puede detectar desde el primer trimestre la paciente que tiene este tipo de problema. Ok, muchas gracias. ¿De qué manera se planifica y se lleva a cabo una cesárea y en qué situaciones se recomiendan las cesáreas? Pues la cesárea es una vía de resolutiva del embarazo y pues en realidad es un poquito difícil en una pregunta decirte todo lo que implica realizar una cesárea. Lo primero es que cada vez se hace con más frecuencia, ¿sí? Hay países donde ya el porcentaje de cesáreas rebasa el 50% del total de las culminaciones de embarazos. México es un país de esos, donde se realizan más cesáreas. Como toda cirugía, pues tiene sus indicaciones, hay indicaciones absolutas, hay indicaciones relativas. Indicaciones absolutas son todas aquellas en las que se tiene que realizar la cesárea porque no hay otra manera de resolver el embarazo. Si no se hace así, el riesgo de complicaciones tanto fetales como maternas pues es muy alto. Te puedo ejemplificar, por ejemplo, pacientes con cardiopatías. Hay ciertas patologías cardíacas que contraindican que una paciente tenga un trabajo de parto. Por ejemplo, una paciente que ha tenido 2 cesáreas previas se recomienda que ya el siguiente también sea cesárea. Cuando la placenta está en una inserción anómala, le denominamos placenta previa, también es indicación para realizar cesárea. Obviamente, ante la sospecha de asfixia del bebé y sin trabajo de parto o que se visualice que el parto van a ser de manera rápida, entonces es indicación de cesárea, pero las indicaciones son muchas. Y las indicaciones relativas son aquellas en las cuales no necesariamente tiene que ser cesárea, pero a criterio del médico y obviamente consensuado con la paciente, se determina que es mejor realizarla con la finalidad de disminuir la probabilidad de alguna complicación tanto de mamá como de bebé. Entonces, en realidad las indicaciones son muchas. Pero pues obviamente la paciente en comunicación con su ginecólogo, pues entre los dos se determina cuándo es mejor realizar. ¿Y cuáles serían las posibles complicaciones quirúrgicas asociadas a las cesáreas? Pues como toda cirugía, ¿verdad? Hay riesgos asociados al proceso quirúrgico en sí. En este caso, pues el más frecuente son las infecciones, ¿verdad? Las lesiones a un órgano abdominal durante la cirugía pudiera pasar. El riesgo de sangrado, de hemorragia obstétrica durante la cesárea también existe. También existe, por ejemplo, los riesgos anestésicos, ¿verdad? Obviamente la paciente tiene que ser anestesiada y puede haber complicaciones asociadas al proceso anestésico. Esas podrían ser las más comunes. En realidad, tanto el parto natural como la cesárea tiene sus riesgos. Lo ideal es que el médico, obviamente con su experiencia y su capacidad, trate de determinar ya cuando el embarazo va llegando a término qué es lo mejor para la paciente, si darle oportunidad de un parto natural o si es recomendable realizar una cesárea. Y esta decisión se toma precisamente pensando en eso, en disminuir el riesgo de complicaciones tanto de mamá como del bebé. Muchas gracias. ¿Cuáles son los criterios médicos que podrían llevar precisamente a una mujer a solicitar una intervención quirúrgica, bueno, a necesitar una intervención quirúrgica ginecológica? Pues obviamente son múltiples las patologías, ¿verdad? Hay afecciones a nivel del tracto genital y de las gónadas de la paciente que ameritarían un tratamiento quirúrgico. Obviamente pues son muy amplios los diagnósticos, es difícil mencionarlos todos, pero obviamente pues
por ejemplo, a nivel del útero, pues puede haber tumoraciones, puede haber neoplasias, que pueden ameritar un manejo quirúrgico. Lo mismo sucede a nivel de los ovarios. Obviamente hay lesiones que desde que uno las valora, se sospecha que pudieran ser unas lesiones precancerosas o ya un cáncer establecido como tal, y obviamente pues eso también amerita tratamiento quirúrgico. Como todo, hay patologías benignas, hay patologías que son benignas pero ponen en riesgo, por ejemplo, la salud de la paciente, por ejemplo, un mioma que ocasiona hemorragias, pues obviamente tiene que ser resuelto quirúrgicamente, porque si no lo haces así, la paciente va a siempre estar complicada. Un tumor de ovario que podría ser completamente benigno, pero es voluminoso, causa dolor, causa compresión de la vejiga, del recto, malestar de la paciente, pues aunque sea benigno, lo tienes que resolver de manera quirúrgica. Entonces ahí el indicado para hacer la adecuada valoración y sobre todo ofrecerle el mejor tratamiento a la paciente, pues es el ginecólogo. Ok. Hemos llegado al final de nuestra plática. No sé si usted desea agregar alguna cosa, algún consejo, recomendación. No, pues invariablemente que toda paciente embarazada sea valorada de preferencia por un ginecólogo, el de su confianza. Hay lugares donde pues desafortunadamente no tienen acceso o no se tiene el hábito de buscar un ginecólogo. La recomendación es que se acuda a él en cualquier etapa del embarazo, ¿sí? Y en relación a patología ginecológica no asociada, por ejemplo, al embarazo, pues la recomendación es que las pacientes acudan al menos una vez al año a una valoración, a una revisión general con su ginecólogo. Se pueden detectar muchos problemas de una manera muy temprana y se pueden resolver de una manera muy sencilla, y pues eso es sobre todo pues para que tengan una muy buena calidad de vida y pues disminuir el riesgo de problemas en su salud. Esa sería la recomendación. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Su experiencia y conocimientos son invaluables para nosotros y apreciamos enormemente su tiempo y su dedicación de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias a ustedes. En Hospital San Agustín tenemos varias opciones de estacionamiento y todas están disponibles para ti, para que tu visita sea más cómoda. Opción 1. Puedes utilizar nuestro estacionamiento principal, ubicado a espaldas de las torres principales de Hospital San Agustín. Antes de salir, no olvides pasar a pagar tu ticket en el módulo de cobro afuera de la Torre A de Hospital San Agustín. Opción 2. Puedes dejar tu carro con el valet parking, quien lo llevará a nuestro estacionamiento alterno, ubicado a un costado de Capital Gym. Este servicio no tiene costo. Opción 3. Tú mismo puedes estacionar tu auto en el estacionamiento alterno de Hospital San Agustín, ubicado a un costado de Capital Gym. Este estacionamiento no tiene costo. Además, te recordamos que puedes entrar al estacionamiento principal, dejar a tus pacientes en el área de ascenso y descenso y contarás con una tolerancia de 15 minutos para salir sin ningún costo. Hospital San Agustín.